Nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir aquella madrugada. Aunque los sismólogos habían advertido un incremento inusual en la actividad tectónica cerca del Anillo de Fuego, ninguna predicción anticipó que 2 terremotos consecutivos, ambos de fuerza devastadora, sacudirían a millones de personas en cuestión de minutos. El primero, registrado a las 3:14 de la madrugada, ya se consideraba lo suficientemente poderoso como para colapsar estructuras, derribar líneas eléctricas y provocar el caos en varias ciudades costeras. Pero el segundo, el que realmente desencadenó el pánico global, ocurrió apenas 8 minutos después, liberando una energía todavía mayor. El epicentro del primer sismo se localizó mar adentro, a unos 80 kilómetros de la costa. Las estaciones sismográficas de inmediato detectaron su magnitud, pero antes de que las alertas automáticas pudieran emitir sus advertencias finales, el segundo terremoto golpeó. Este fue más superficial, más brusco y mucho más destructivo. Las ondas sísmicas se propagaron hacia las costas con tal velocidad que el suelo vibró como una ola sólida bajo los pies de millones de personas que aún no comprendían qué estaba ocurriendo. Los centros de monitoreo internacionales comenzaron a cruzar datos frenéticamente. Las líneas se saturaron. Los mapas se iluminaron en rojo. Las gráficas mostraban picos anómalos que superaban parámetros conocidos. Debido a la combinación de profundidad, desplazamiento y ruptura del lecho marino, la probabilidad de un tsunami masivo aumentó dramáticamente. En cuestión de minutos, los algoritmos de predicción confirmaron lo que nadie quería escuchar: la energía liberada era suficiente para generar un tren de olas capaz de cruzar océanos enteros. Mientras las estaciones costeras intentaban evaluar daños preliminares, el mar empezó a comportarse de manera extraña. Barcos pequeños quedaron varados en los puertos, el nivel del agua retrocedió varios metros y se abrió un silencio inquietante en las zonas litorales. Aquellos que habían vivido antes episodios similares no necesitaron explicaciones. Sabían exactamente lo que significaba ese retiro súbito del océano. Era el anuncio de algo peor, de algo que no se podía detener. La señal de alerta de tsunami comenzó a sonar en docenas de países. El sonido agudo y repetitivo se mezcló con los gritos, los motores de los autos, el ruido de las sirenas y la confusión generalizada de familias que intentaban decidir qué llevarse antes de correr hacia las zonas altas recomendadas. Las autoridades civiles activaron sus planes de emergencia inmediatamente, pero incluso ellos sabían que el tiempo era escaso. No se trataba de una alerta preventiva convencional. Esta vez, el tsunami era prácticamente inevitable. En los centros de comando, los expertos observaban las simulaciones en tiempo real mientras los modelos predecían alturas de ola que superaban los 12 metros en algunos puntos críticos. El impacto sería devastador. Los responsables de seguridad costera enviaron mensajes urgentes a las emisoras de radio, televisión y redes sociales. En segundos, la noticia ya se expandía como un incendio sin control. Todo el mundo sabía que una de las amenazas naturales más peligrosas estaba en camino. Las cámaras de vigilancia comenzaron a captar el retroceso extremo del mar, un fenómeno que pocas veces había sido documentado tan claramente. Las embarcaciones quedaron inclinadas sobre el fango recién expuesto. Pescadores, turistas y residentes corrían sin mirar atrás. Las ciudades comenzaban a desbordarse de vehículos, mientras las rutas de evacuación se saturaban. El caos crecía y el tiempo disminuía. Nadie sabía qué tan grande sería la ola, pero todos coincidían en una cosa: debían alejarse del mar antes de que regresara con toda su furia. La segunda parte del desastre comenzó antes incluso de que las autoridades lograran organizar un plan coherente. A pesar de los sistemas de emergencia modernos y la infraestructura de comunicaciones del siglo XXI, la magnitud del doble terremoto había dejado a muchas regiones desconectadas, sin electricidad y sin la capacidad inmediata de coordinar evacuaciones masivas. Aún así, en medio del caos, miles de voluntarios, policías, bomberos y miembros de defensa civil se movilizaron de forma heroica para intentar salvar la mayor cantidad de vidas posible. Lo primero que se estableció fueron puntos de encuentro en zonas elevadas. En ciudades costeras, la población siguió a pie, en moto, en bicicleta, en lo que pudieran, hacia colinas, edificios resistentes y áreas designadas como seguras. Los altavoces públicos, operados por baterías de respaldo, repetían una y otra vez que el tsunami estaba en camino y que nadie debía permanecer en zonas bajas. Muchos aún dudaban. Otros, paralizados por el miedo, no sabían si creer en la gravedad de la situación. Pero bastó con ver cómo el océano retrocedía como un animal que toma impulso para atacar, para que incluso los más escépticos entendieran que no había tiempo para pensar. Las familias se reunían como podían, buscando no perderse entre la multitud. En algunos barrios, grupos de vecinos organizaron caravanas improvisadas, ayudando a quienes no tenían transporte o no podían moverse por sí solos.
La solidaridad surgió de manera natural, pero también lo hizo el pánico. Las carreteras principales se llenaron de autos detenidos, creando embotellamientos que en circunstancias normales durarían horas, pero que ahora podían costar vidas. Las comunicaciones se volvieron intermitentes. Los teléfonos celulares colapsaron por la cantidad de personas intentando hacer llamadas o enviar mensajes. Las redes sociales se saturaron, aunque seguían siendo la principal fuente de orientación para muchas comunidades que no alcanzaban a escuchar radios locales. Vídeos en directo mostraban desde diferentes puntos la retirada extrema del mar y los primeros destellos de espuma blanca en el horizonte, señales inequívocas de que el tsunami estaba formándose. Los equipos de rescate comenzaron a usar drones para evaluar el avance de la ola y detectar áreas donde la población aún no se había movilizado. Lo que encontraron en las imágenes era alarmante. Miles de personas seguían indecisas, atrapadas, desinformadas o simplemente demasiado lejos de las rutas de escape. En un intento desesperado, helicópteros militares sobrevolaron la zona costera, gritando advertencias mediante altavoces y señalando direcciones hacia lugares más altos. No era posible rescatar a todos, pero sí podían guiar a la multitud para reducir las pérdidas. En algunos lugares, la tierra seguía temblando levemente. Réplicas constantes hacían difícil mantener el equilibrio. Edificios agrietados parecían estar al borde del colapso. Aún así, la prioridad era clara: escapar antes de que llegara la pared de agua. Las autoridades, conscientes de que la situación se estaba saliendo de control, activaron protocolos de emergencia internacionales para recibir apoyo de países vecinos. Satélites enviaban datos minuto a minuto, permitiendo estimar con mayor precisión el impacto esperado. En cierto punto, la línea del horizonte comenzó a deformarse. Una sombra oscura, inmensa y creciente emergió lentamente. La ola ya venía. Su tamaño era antinatural, una muralla líquida avanzando sin detenerse. Los que aún corrían por las calles sintieron el cambio en el viento, ese silencio profundo que precede a la destrucción total. Las sirenas alcanzaron su tono más agudo. No había vuelta atrás. Aquella sería una noche que el mundo jamás olvidaría. Cuando la ola finalmente impactó la costa, la fuerza liberada fue mayor de lo que cualquier modelo había predicho. Las cámaras instaladas en edificios resistentes captaron el momento exacto en que la muralla de agua cubrió las calles principales, arrastrando autos, contenedores, postes de luz y cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La energía cinética del tsunami transformó zonas enteras en ríos turbulentos que devoraban todo a su paso. No había forma de oponerse a semejante fuerza. El océano reclamaba la tierra como si hubiese esperado años para hacerlo. Las personas que lograron llegar a lugares elevados observaban la destrucción en silencio. Muchos no podían creer lo que sus ojos veían: barrios enteros desapareciendo bajo toneladas de agua, edificios desmoronándose como si fueran de papel, embarcaciones gigantescas que de repente aparecían atravesando avenidas o estrellándose contra puentes. La naturaleza, con una brutalidad que no necesitaba explicaciones, demostraba lo diminutos que somos frente a ella. Las olas secundarias llegaron minutos después, no tan altas como la primera, pero igualmente devastadoras. Cada embestida añadía una capa más de destrucción. Las corrientes internas arrastraban escombros durante kilómetros tierra adentro, mientras el mar, ahora turbio y lleno de objetos flotantes, retrocedía lentamente solo para volver a golpear con violencia. Cuando finalmente la energía del tsunami comenzó a disiparse, emergió un silencio extraño. No era paz. Era una pausa llena de incertidumbre. Las personas que permanecían en las colinas, edificios altos o refugios improvisados comenzaron a descender con cautela, intentando evaluar el daño y buscar sobrevivientes. Las autoridades, apoyadas por equipos internacionales, iniciaron de inmediato las labores de rescate. Helicópteros rastreaban zonas inundadas, perros de búsqueda identificaban áreas donde podría haber vida, y voluntarios se formaban en cadenas humanas para mover escombros y abrir caminos. Las comunicaciones lentamente se restablecieron. Las primeras transmisiones oficiales confirmaron lo que ya muchos temían: la destrucción era masiva. Varios puertos habían desaparecido por completo. Carreteras habían sido partidas en dos. Las líneas eléctricas habían caído y miles de familias estaban incomunicadas. Y lo más trágico de todo, el número de desaparecidos aumentaba cada hora. Sin embargo, algo inesperado comenzó a surgir entre la devastación. La solidaridad humana. Comunidades enteras, aunque golpeadas por la tragedia, se unieron para compartir alimentos, agua, herramientas y refugio. Médicos y enfermeros atendían a heridos sin descanso. Personas que lo habían perdido, todo aún así ofrecían ayuda a desconocidos. La fuerza del desastre había destruido ciudades,
pero también revelado lo mejor de la humanidad. Con el paso de las horas, equipos especializados reconstruyeron mapas temporales, identificando zonas seguras y corredores de ayuda. Vehículos anfibios trasladaban suministros esenciales. Ingenieros evaluaban estructuras que aún podían usarse como refugios. A pesar de la magnitud del evento, el espíritu colectivo se mantuvo firme. Nadie estaba dispuesto a rendirse. Cada vida encontrada entre los escombros era motivo de esperanza, un pequeño triunfo en medio de la tragedia. Mientras amanecía, el sol reveló el alcance total del desastre. Pero también iluminó a quienes seguían de pie, resistiendo y ayudando. La reconstrucción sería larga, dura y llena de desafíos, pero en aquel momento, lo más importante era algo simple: seguir adelante. Si te impactó esta historia y quieres más contenido como este, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que está pasando en nuestro planeta.